día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar en 30 minutos aproximadamente sobre el valor de la dirección de proyectos en las organizaciones. Cuando hablo de organizaciones, hablo de organizaciones en general. Hablo de empresas, instituciones, asociaciones, etcétera. Y te voy a decir de manera muy sucinta por qué la dirección de proyectos, conocida como Project Management, tiene mucho valor para las organizaciones. Te voy a hablar un poquito de lo que hace el PMI. Seguramente han escuchado mucho del PMI. No es la Programación Multianual de Inversiones, por si acaso. Es el Project Management Institute, institución en dirección de proyectos. Te voy a explicar, seguramente ustedes lo conocen hasta mejor que yo, pero ¿qué dice el PMI con respecto a lo que es un proyecto? La diferencia entre un proyecto y un trabajo operativo. ¿Cuáles son las etapas comunes de los proyectos? Esta es información que lo saco más de experiencia y referencias bibliográficas. Voy a indicar qué factores contribuyen a que un proyecto sea exitoso. Te voy a explicar un poco sobre la gestión o dirección de proyectos, solo para aclarar este punto. Cuando te diga gestión de proyectos, administración de proyectos, gerencia de proyectos, dirección de proyectos, es lo mismo, ¿ya? O sea, dentro de lo que es este rubro de proyectos, es lo mismo. Si bien es cierto, hay ciertas diferencias, pero esto ocurre cuando vienen las famosas traducciones, ¿no? Porque si bien es cierto, el término original es Project Management, no hay más, pero cuando se viene la traducción, ahí viene ese tema, ¿no? Gerencia, dirección. Sin embargo, el término reconocido oficial es dirección de proyectos, ¿correcto? Te voy a hablar un poquito sobre las áreas de conocimientos de la gestión o dirección de proyectos y los beneficios que te da la gestión. Bien, siguiente, por favor. Bien, luego de los 30 minutos va a haber rueda de consultas. Ahí vamos a estar atendiendo las mismas, ¿ya? Bien, ¿qué es el PMI? El Project Management Institute, o PMI, es una asociación de profesionales expertos en la materia que practican la gerencia de proyectos, ¿correcto? Ellos se encargan de aplicar dirección de proyectos, sea a nivel de difusión o en sus trabajos, ¿ya? Hacen investigaciones, etcétera. Una persona dedicada al mundo de dirección de proyectos, ya sea por investigación, por estudios, docencia, experiencia en campo laboral aplicando la dirección de proyectos, ya sea dirigiendo un proyecto o un conjunto de proyectos, se puede considerar como un profesional competente dentro de la dirección de proyectos. Ahora, el PMI está formado por ese tipo de profesionales, ¿no? Porque tienen al Project Management o dirección de proyectos como su profesión. ¿Y qué se dedica el PMI? A tres cosas fundamentales. Uno, produce estándares y otras publicaciones. Vale decir, libros, frameworks, estándares, guías, ¿correcto? A eso se dedica. Y al dedicar, por ejemplo, la más conocida es el PMBOK, ¿no? El Project Management Body of Knowledge, el PMBOK, que algunos le dicen PMBOK, pero no es PMBOK, no existe PMBOK, ya es PMBOK, ¿ok? Y eso se encarga de hacer, o sea, libros, publicaciones, es una manera de difundir. Y ojo, que estas publicaciones son guías consensuadas con expertos, ¿correcto? Provee educación o capacitación en gerencia o dirección de proyectos. ¿A qué me refiero con esto? Que el PMI a nivel mundial tiene sedes en cada país. Estas sedes se les conocen como capítulos. Y puede haber una o más sedes en un país. Por ejemplo, Perú tiene 3 capítulos. Uno es Lima, Perú Chapter, el otro es Perú, Cajamarca, PMI Chapter, ¿ya? En unión con la región Piura, y el otro es la región sur, Arequipa, ¿no? Entonces ya hay 3 capítulos del PMI en el Perú. Y asimismo, a través de los capítulos se hace difusión, capacitaciones. Así también, otro ejemplo puntual, universidades como LUSAT, por ejemplo, empieza a difundir cursos de este tipo. Estoy haciendo capacitaciones, educación, difusión basado en las buenas prácticas que te da el PMI. Y te digo siempre, buenas prácticas. No te he dicho metodología, te he hablado de buenas prácticas y te he hablado de guía. Ojo con eso, de guía.
¿ya? En ningún momento te he hablado de metodología, por si acaso, y vamos a hacer la aclaración más adelante. Y también te ofrece oportunidad de certificación. ¿Qué significa esto? Que una persona que tiene certificación que ofrece el PMI, que son varias, una de ellas es el PMP, hay más, PMI-ACP, PBA, entre otras, es válido a nivel internacional. Entonces, y cuando te da esa validez internacional, quiere decir que ese certificado te vale a nivel mundial. Es más, las ofertas laborales, hoy por hoy, si ustedes buscan en Aptitude, Boomerang, etcétera, Computrabajo, LinkedIn, para ocupar cargos de dirección de proyectos pide que seas PMP, ¿correcto? A nivel mundial, el PMP y las otras certificaciones del PMI son solicitadas, ¿correcto? Entonces, de eso trata este PMI, que tiene, bueno, su presidente, vicepresidente, etcétera, a nivel de la sede principal, que queda en Filadelfia, en Estados Unidos, pero también las sedes en otros países tienen su propia organización, ¿correcto? Siguiente lámina, por favor. Muy bien. ¿Qué es un proyecto? Rápidamente. Según el PMI, yo sé que ustedes tienen probablemente muchos conceptos, muchas definiciones, pero me voy a basar en lo que dice la guía del PMBOK. La guía. No es metodología, es guía. Recomendaciones. Según esta guía, dice que un proyecto es un esfuerzo temporal, o sea, tiene inicio y fin. No hay más. Y creas producto, servicio, resultado único. Y es de elaboración gradual. O sea, no es de la noche a la mañana. Ejemplos que conocemos todos, la construcción de Machu Picchu, los Juegos Olímpicos, sea en Sydney, Beijing, etcétera, la construcción de la Gran Muralla China, aplicaciones de software comerciales, Canal de Panamá, etcétera. Puedo seguir dando ejemplos, ¿ya? De proyectos, y todo lo cumplen, ¿ah? Porque todos son temporales y generan un producto, resultado, servicio único. No hay 2 Machu Picchu, no hay 3 Machu Picchu, no hay 5 canales de Panamá. O sea, cada proyecto tiene su particularidad. Puede haber muchos sistemas de ventas, pero va a tener un sistema de ventas muy particular de acuerdo a la empresa. Una implementación de un sistema de ventas, un sistema de comercial en una empresa particular ya es un proyecto, porque cada uno tiene sus particularidades, ¿no? La implementación de firma digital, el bautizo de mi hijo, un matrimonio, organización de un evento musical, investigaciones sobre la aplicación de programación neurolingüística para temas de regresión, la hipnoterapia como métodos de solución a las personas para tener una vida mejor, implementar clases de tai chi, implementar clases de artes marciales, oye, y puedo seguir hablando de tantos proyectos, poner tu negocio propio, implementar un programa de dirección de proyectos dentro del USAT, ¿no? Implementar una PMO dentro del USAT, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, en cualquier rubro, puede ser construcción, puede ser tecnología, puede ser proceso, puede ser normativo, puede ser... O sea, ¿a qué voy con esto? Que los proyectos son transversales a cualquier especialidad. Que eso quede claro, ¿sí? O sea, la dirección de proyectos no es que, oh, yo soy ingeniero civil, entonces este es el curso para mí. No es así. La dirección de proyectos es transversal a cualquier especialidad. Siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a comparar y diferenciar lo que es un proyecto y trabajo operativo, ¿ya? ¿Correcto? ¿A qué me refiero con proyecto? Ya saben que tiene inicio y fin, ¿correcto? En cambio, la operación es continua. No tiene inicio y fin. O sea, se inicia la operación, pero sigue haciéndose lo mismo a lo largo del tiempo. Se repite, es repetitivo, ¿ya? Crea un producto, resultado, servicio único el proyecto. En cambio, la operación no. Produce servicios repetitivos. Te voy a poner el ejemplo puntual. Son temporal. Construye una panadería. Son continuos. Vendo pan. ¿No vas todas las mañanas a la panadería a comprar tu pan? Ya, pues es continuo. Crea un producto, resultado, servicio único. La construcción de la panadería, ¿no? Produce servicios, resultados o productos repetitivos. Venta de pan, venta de pasteles, venta de embutidos. ¿Todos los días no hago lo mismo? Ok. Produce un cambio en la organización. Si abre una nueva panadería, una nueva sede, o
abro una nueva línea de negocio en la que empiezo a vender postres artesanales dentro de la panadería, estoy generando, hay un estudio de demanda, estoy generando una nueva oferta, estoy generando un cambio en la organización, ¿correcto? Mientras que la operación no produce cambio, ¿no? O sea, vender pan es vender pan, vamos a suponer, tengo una panadería, vendo pan y embutido, y siempre vendo pan y embutido, pan y embutido, pan y embutido. Entonces, no estoy produciendo cambio en la organización. Habrá días buenos, habrá días malos, pero sigo haciendo lo mismo. En cambio, se me ocurre una idea de que en lo sucesivo vamos a vender postres con ingredientes orgánicos, ¿no? Entonces, porque muy aparte de vender panes y embutidos, vamos a vender postres con ingredientes orgánicos porque vemos que hay un buen segmento del distrito tal de cierta edad que quiere alimentarse de manera sana, ¿no? Entonces, ya estoy generando un cambio en la organización. ¿Y con qué finalidad? Para agregar valor. ¿Y valor qué es? Es saber las necesidades de tus clientes o de los segmentos y tratar de satisfacerla con los proyectos en este caso. O sea, yo para hacer el proyecto de a mi panadería, te estoy dando ejemplos súper genéricos y claros, ¿ya? En algún momento, cuando ya empiecen el diplomado y de acuerdo al perfil que tengan, podré hacer ejemplos, ya sea de estudio de suelo, ya sea de componente firma digital, lo que fuese. Pero ahora vamos a hacer ejemplos genéricos para que puedan tratar de hacerlo esto lo más simple posible, ¿ya? Porque la idea es que se entienda, se comprenda, ¿sí? Bien, entonces yo voy agregando valor, ¿no? Porque estoy haciendo algo, un cambio en la organización. Y agrego valor porque estoy satisfaciendo una demanda insatisfecha. Y a través de mi panadería la voy a satisfacer. Pero por ende, va a generar valor a la organización. 1, porque posiciona el mercado. 2, porque satisface una demanda. 3, porque esa demanda satisfecha a través de mi producto. Hay ingresos y genera rentabilidad. Entonces es un valor organizacional. Si bien es cierto, se genera valor. Claro, uno lo ve desde el punto de vista de cliente, satisfacción, necesidad, etcétera. Pero la razón de ser de una empresa, ¿cuál es? La rentabilidad. Y te lo voy a decir directamente, y sin pelos en la lengua, ¿no? Es rentabilidad, no hay otra. Entonces, se agrega valor. Las operaciones más bien mantienen el valor, ¿no? Porque la idea es que en toda operación, por ejemplo, yo hago pan y vendo pan. Entonces, mi horno, dependo de mi horno para elaborar el pan, ¿correcto? Para hornear el pan. ¿Qué pasaría si se malogra mi horno? ¿Qué pasaría si se malogra mi horno? Si se malogra mi horno, dejo de atender o dejo de vender pan. O sea, afecta a mi operación, ¿correcto? ¿A qué quiero llegar con esto? Que muchas veces me dicen, Félix, más importante es agregar valor que mantener valor. Yo te digo, no, los dos son importantes. Porque si bien es cierto, yo quiero crecer y agregar valor, pero de nada vale hacer eso si no lo mantengo. Si yo vendo pan y dejo de vender pan, ¿qué va a ocurrir? Porque el horno está malogrado o porque mi personal no fue. ¿Ah? O porque la caja se malogró, ¿no? O porque no había los ingredientes y no se dio el abastecimiento correspondiente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dejo de atender, dejo de haber ingresos. Y hay una mala imagen de la panadería, ¿no? Entonces, y se van a ir a la competencia. Entonces, mantener el valor es súper, súper importante, al igual que agregar valor, ¿no? Pero nosotros nos vamos a focalizar en lo que son los proyectos, no en las operaciones, ¿correcto? Un ejemplo, desarrollo un sistema contable y la operación sería ingresar cuentas contables en los libros. Un ejemplo, construir el tren eléctrico. La operación, manejar el tren eléctrico, ¿correcto? Así de sencillo. Muy bien. Vayan registrando sus preguntas para que al final de la sesión me las haga, por favor. Siguiente, está bien, por favor, siguiente. Bien, las etapas de los proyectos. Esto es un híbrido, han escuchado de Nasir Sapag-Chain, ¿ya? Es un libro, Nasir Sapag, ¿ya? Que habla de formulación y evaluación de proyectos. Es un doctor chileno muy reconocido en el mundo de la evaluación de proyectos. También he sacado un poco del enfoque del SNIP, que ahora es el Invierte P, y también del PMBOK, y también mi experiencia propia. Entonces, todo ese know-how ha hecho esto de acá. ¿Sí? Bien.
donde ves tú como etapas de proyectos, lo que nosotros vamos a hacer propiamente en el curso, en el diplomado, es la etapa de inversión. Es la etapa de inversión. Eso vamos, o sea, para los que han visto SNIP, trabajan en el sector público, lo que vamos a hacer es la inversión. Vamos a focalizarnos en la inversión. Que puede utilizar la guía de buenas prácticas, que puede utilizarlo. Para las etapas anteriores sí se puede, pero esta guía está enfocada para la etapa de inversión. La iniciativa es la etapa de incubación, es cuando las grandes mentes se juntan y dicen, oye, tenemos muchos problemas en este hospital, o, por ejemplo, ¿no? Mira, hay mucho tráfico en esta zona. Hace poco ha venido un especialista mexicano y no llegó a la cita que tenía una entrevista, creo, en radioprogramas porque había mucho tráfico en Lima, ¿no? Es risorio. Entonces, de repente, las grandes mentes dicen, mira, se me ocurre como proyecto homologar las normativas de transporte urbano, porque cada distrito tiene sus propias normativas. No debería haber una homogenización. Se me ocurre construir puentes con subterráneos. Ok, se me ocurre. Ojo, no es proyecto, es se me ocurre. Obviamente, para que tú vendas la idea, tienes que darle forma de una iniciativa, ¿correcto? Yo le puedo decir ahorita, y me junto con personal de USAT, y decirle, señores, ¿por qué no implementan una PMO? ¿No? Por ejemplo. O podría decir, ¿por qué no se afilian como red provider? Se me ocurre, se me ocurre. O ¿por qué no implementan la firma digital? Se me ocurre. Ya, eso es una idea, pero para que me crean, tengo que darle una forma iniciativa. O sea, ideas hay un montón, pero hay que ver si encaja o no. O sea, define bien tu necesidad, la iniciativa. O sea, ¿qué quieres hacer? Yo, por ejemplo, quiero un USAT a partir de ahora, firma digital. Vale decir, todo es biométrico, todo con firma digital, cero papel, ¿no? Y consolido las impresoras. Ok, bacán, necesidad bien definida. Pero, ¿será necesario para USAT en este minuto? ¿No? ¿Cuál es mi propuesta? Tengo que definir bien los objetivos y sobre todo los beneficios, porque yo cuando vendo la idea, tengo que vender beneficios. Si no vendo beneficios, ¿para qué? Tengo que saber cómo es el producto, en qué consiste, ¿no? Dar un pequeño alcance de lo que contemplaría, una propuesta solución y hacer un plan del anteproyecto. O sea, esa es mi iniciativa, lo que te he dicho. Después viene el plan del anteproyecto, que es lo que viene después. O sea, yo digo a USAT, te voy a implementar firma digital porque vas a tener cero papel, vas a gastar menos toner, no vas a gastar impresoras, no vas a necesitar corretear al profesor o al docente o al director para una firma, vas a tener la información más segura, no vas a estar buscando la información en tantos papeles que tiene contabilidad, administrativo, etcétera, todos en un solo clic, etcétera, 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 etcétera. Vas a optimizar tiempo, vas a ser más efectivo, vas a ser más eficaz, vas a ser más eficiente, etcétera, etcétera. Te puedo seguir vendiendo beneficios. Ok, esa es la iniciativa, darle forma al producto. Y vamos a tener tantas licencias y se va a implementar acá y bla, 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 etcétera. Ok, y más o menos funciona de esta manera. Y casos de éxito, por ejemplo, el Banco de la Nación y bla, bla, bla. Ok. Perfecto, me parece bien. Pero antes de implementarlo, ¿qué hay que hacer? Evaluar, ¿correcto? Eso es lo que se conoce como la preinversión, ¿no? Lo que muchas veces no se hace en los proyectos. O sea, si bien es cierto, los proyectos de construcción suele hacerse, proyectos de hospitales, ¿no? Pero en proyectos de procesos normativos, tecnológicos, no lo hacen muchas veces, ¿no? Es más, no hay tiempo o que salga, ¿no? Y sobre la marcha. O los famosos pilotos, ¿no? Que eso es válido, ¿no? Entonces, en ese plan anteproyecto, ya, tú defines cuál es la organización de personal que vas a tener para evaluar el proyecto. Un cronograma para la evaluación y los costos que demanda la evaluación. ¿Por qué? Cuando yo evalúo el proyecto, yo evalúo, oye, ¿cuánto de plata necesito? ¿Qué retorno económico me va a brindar? ¿De dónde voy a sacar la plata? ¿Hay un impacto normativo? ¿Impacto legal? No, pero es legal porque existe una ley. Ok. ¿Qué tecnología necesito?
¿Hay un beneficio social? ¿Hay un impacto ambiental con firma digital? No. Ok, ya. Eh, en la gestión, ¿no? Evaluar la gestión. Oye, ¿y cómo va a ser esto postproyecto? ¿Quiénes lo van a utilizar? Todas las áreas. ¿Sabes? Habrá que capacitarlos, ¿no? Podrán adecuarse al uso de, ¿ok? ¿Qué impacto operativo va a tener? Etcétera. Entonces, todo eso es parte de la evaluación. Y cuando ya está bien evaluado, con la realidad de USAC, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo referencial, recién las grandes mentes, la alta dirección, se reúne y tendría que tomar una decisión con un mejor sustento. ¿Me explico? O sea, tú para tomar una decisión debes tener la información. Es como comprarte una casa, hermano. O sea, te compras una casa. ¿Vas a comprar una casa? No, se me ocurre comprar una casa, etc. Pero ¿qué haces? No haces, se te ocurre y le das forma y haces un plan de búsqueda y etcétera. Y cuando vas a comprar, no comparas, oye, mi sueldo, el sueldo de mi esposa, cómo voy a hacer para vivir allá, es muy lejos de mi trabajo, es departamento, pucha, voy a estar ahí con los vecinos, oye, vivo acá, mucha humedad, etcétera, etcétera. Oye, acá es bacán, pero pago muchos predios y arbitrios, ¿no? El material no es noble, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la evaluación y vas comparando distritos ya, antes de iniciar la compra, ¿no? Entonces, todo proyecto debe ser evaluado. Así de sencillo. Y eso es la preinversión. Esa preinversión es donde haces tu documento de evaluación. Lo que tú ves ahí. O sea, evalúas para determinar si el proyecto es viable o no. O sea, hay viabilidad legal, política, gestión operativa, económica, financiera, social, ambiental. Y también hasta tienes que evaluar el tema político, porque de repente puede pasar, no lo sé, hay autoridades en USAT, de repente cada cierto tiempo cambian, y de repente durante la gestión de un rector ya está por terminar, habría que evaluar, ¿será conveniente invertir en este minuto donde me faltan 2 meses para mi gestión? O sea, la parte política también entra a tallar, o sea, todo ese detalle, ¿correcto? Y cuando ya hagas la evaluación, ya podrías hacer tu plan de proyecto, ¿no? Cómo te organizas, tu cronograma, costos, y ahí empieza la inversión per se, por sí misma, que es lo que vamos a ver en el diplomado, ¿correcto? O sea, vamos a ver la etapa de inversión. Y eso es la guía de buenas prácticas del PMBOK. Muy bien, siguiente, por favor. ¿Cuándo digo que un proyecto es exitoso? Esto está basado en la sexta edición, ¿ya? Y en algunas referencias bibliográficas del pulso del PMI. Pueden buscarlo. Pulso del PMI. Pulse of PMI, ¿ya? Por ejemplo, un proyecto tiene que estar alineado a la estrategia. Desde ya, el que hace proyectos en una organización tiene que definir cuáles son proyectos estratégicos y cuáles son tácticos. Tiene que desarrollarse un caso de negocio y un plan de gestión de beneficios. O sea, hacer lo que te dije antes, la evaluación. Caso de negocio tiene que ver con la evaluación, ¿ya? Y tengo que saber los beneficios que me va a dar ese proyecto y cuándo me retorna esos beneficios. Recuerda que los beneficios no solamente son económicos, sino también de más envergadura. Pueden ser sociales, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? En un hospital, ¿no? De salud. Más allá de ver la ganancia, es reducir la tasa de mortalidad, por ejemplo, ¿no? O atender más personas para reducir la tasa de enfermedades o mortalidad, ¿no? Etcétera. O sea, beneficio social, ¿sí? Difícilmente cuantificable, pero se puede cuantificar. Éxito del proyecto tiene que haber una gestión centralizada, ¿no? El proyecto no es que lo gestione fulano, sutano, mengano. Un área, un director de proyecto que tenga poder. Lastimosamente en la vida real los directores de proyecto no tenemos poder. Y cuando llegues al diplomado te voy a decir por qué. Alta dirección involucrada. El sponsor, los patrocinadores. Y involucrarse no es, tengo reunión, ¿cómo va? Ah, ya está bien. ¿Y por qué está retrasado? Tienes que acabar, ¿ah? Termina, si no, te vas. Eso no es involucramiento. O sea,
¿Yo qué hago viendo al sponsor toda la semana en la cara si no se involucra? O sea, ¿es solamente para tirar al látigo? No. El sponsor involucrado tiene que saber del proyecto, tiene que saber del beneficio, tiene que saber cuando hay problemas y está en su rol, tiene que buscar solución y delegar. Porque hay clásicos también sponsors, no es mi tema, ya, tú lo solucionas. Tampoco es, ¿me explico? O sea, ese tipo de sponsors sobran, ¿ah? Y varios. Por eso muchos proyectos fracasan. Justo eso es uno de los motivos, ¿ya? Tienes que tener claridad de los roles y responsabilidades. En un proyecto, vamos a suponer, vamos a seguir con el ejemplo de LUSAT, van a implementar firma digital, pero tiene que haber una organización del proyecto y no solo del equipo que va a implementar, porque puede venir consultores expertos. Ellos se organizan, pero también tiene que haber un equipo por parte de LUSAT, ¿no? Y también tiene que haber y ese equipo del USAT debería estar conformado de repente por la parte administrativa y por la parte de la dirección, o los mismos docentes, etcétera. O sea, tiene que haber interacción entre ambas partes, organizadas, unidas, y debe haber alguien más arriba, como puede ser el sponsor o la alta dirección, que gobierne el proyecto. Eso es gobierno de proyecto. Personal competente asignado, porque de nada vale tener gobierno de proyectos o algo por el estilo si el personal no conoce del tema del proyecto, ¿no? Los requerimientos tienen que estar en blanco y negro. Una cosa es, prepárame un ceviche, a decir, quiero un ceviche lenguado, cuya cocción sea media, con limones frescos piuranos, en un plato mediano, que la cebolla esté crujiente y que el camote esté endulzado, ¿no? Y que por favor tenga ají limo y rocoto, y ya. ¿A qué voy con esto? Que los requerimientos tienen, una cosa es pedirte un ceviche y otra cosa es lo que te acabo de decir. O sea, tienes que tener en los proyectos requerimientos específicos. Tiene que haber claridad. Si no hay claridad, es donde viene el famoso efecto Torre de Babel, ¿no? No, yo pensé, yo creía, y ahí viene la subjetividad, ¿no? Se supone, ¿no? Eso se va a dar en todos los proyectos y lo sigo viviendo, y es normal, pero como director de proyectos y propulsor de las buenas prácticas, estoy tratando de evitar eso mediante estrategias de gestión con los interesados. Y seguimos avanzando, ¿no? Ya en el curso se explicará más a detalle. Proveedores de experiencia, tienes que gestionar riesgos, ojo, eso te explicaré en el curso más a detalle, y tiene que haber seguimiento de costos y beneficios. Cuando hablo de éxito del proyecto es cumplir la triple restricción, o sea, en el plazo establecido, en el costo establecido y según lo que se quería. Y cumplir con la sostenibilidad, ¿qué significa? Que el proyecto genere beneficios, retorno de inversión, que la gente lo utilice, que sea tangible el beneficio. Porque por más que yo haya cumplido tiempo, costo, alcance, pero si el resultado no me genera beneficio, no sirve. Es como yo me compro un televisor y una casa, mi refrigerador, todo, y nadie vive ahí. ¿Me explico? O sea, hay que utilizarlo. O sea, el beneficio tiene que ser tangible. Siguiente, por favor. Bien, rápidamente, áreas de conocimiento que profundizaremos en el curso. El alcance, todo proyecto tiene todas estas áreas. Todos, todos, todos. Quizás el único que podemos efectuar es la adquisición. ¿Todo proyecto tiene alcance? Sí, porque el alcance es el trabajo a realizar en cualquier proyecto. ¿Sí? Un proyecto de aeronáutica especial, ¿no? Lanzamiento de nuevo cohete al planeta Marte, ¿no? Nuevos aplicaciones de búsqueda de detenidos y sentenciados, ¿no? A pena privativa de libertad en APPs, ¿no? Nuevo APP para hacer dietas, ¿ya? Nuevo programa deportivo, edad de oro, ¿no? Para personas de 60 a más años, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, todo tiene un alcance. ¿Me explico? Tiempos. Todo tiene tiempo, todo tiene cronograma, hay que cumplir. Todo implica costo, todo implica dinero, hay que invertir personal, equipos, materiales, infraestructura, alquileres, licencias, etcétera. Calidad. Tengo que velar porque el producto que genera el proyecto cumpla con los requisitos, ¿no? Eso es importante. Si no cumple los requisitos, no es de calidad. Correcto. Una cosa es el alcance, otra cosa es que el checklist,
de las características que debe tener ese producto y debe cumplir. Eso es calidad. Recursos. Todo proyecto implica recursos, tanto humanos, personal, ¿no? Equipos, infraestructura, espacios, etcétera. Comunicaciones. En todo proyecto hay comunicación. Dispositivo móvil, celular, teléfono, mail, verbal, no verbal, escrito, resolución, oficio, memo, correo, y puedo seguir, y ahí nomás quedo, porque si no, no terminamos. Riesgo. Todo proyecto implica riesgo, ¿correcto? Y el riesgo es, oye, ¿qué pasa si gasto más? ¿Qué pasa si los recursos se van? ¿Qué pasa si hay un siniestro o un incendio? ¿Qué pasa si me retraso? ¿Qué pasa si al final el personal que dijo que iba a utilizar los resultados de proyectos se va de la empresa? Etcétera, etcétera. O sea, riesgos por doquier, ¿sí? Y eso hay que ver la forma de gestionarlos. Adquisiciones. Quizás es lo único que no se generaliza para todos los proyectos, porque puede haber proyectos que sean con recursos propios, al 100%, podría ser, pero mayoritariamente siempre se terceriza, ¿no? Se compra ya sea mobiliario, se alquila, etcétera, ¿no? Entonces se requiere compras para hacer el proyecto, ¿no? Interesados, este punto es vital, o sea, todo proyecto tiene involucrados. Involucrados me refiero a todo aquel afectado positivo o negativamente por resultados del proyecto, ¿no? Te cambian el IGB. ¿Quiénes son los interesados? Todos. El consumidor, el gobierno, los sistemas, ¿no? Los restaurantes, las empresas que venden productos, los productos per se, los que importan, los que exportan, porque cambian los precios. O sea, a ese nivel, ojo, claro, tú tienes tu equipo, pero interesados es tener a todos en el radar, ¿eh? Ojo. Cuando yo voy a implementar firma digital, por ejemplo, en USAT, se me ocurre como interesados, ahorita, de rectores, decanos, docentes, personal administrativo, todos, los consultores que van a venir, los proveedores contratados, RENIEC, de copy, etcétera, etcétera. De repente, si hay los proveedores de USAT, municipalidades, si tuvieran algún convenio, etcétera. O sea, por eso los proyectos tienes que verlo de manera integral. Y eso es un enfoque que lo dice justo integración. Justo ahí abajito, integración. ¿Ya? Muy bien, seguimos, por favor. ¿En qué te beneficia la gestión o dirección de proyectos? Beneficios tiene un montón. Hay mejor comunicación entre los miembros de equipo. Sí, porque hablamos los mismos términos. Yo te puedo hablar de hitos, de holguras, de retrasos, de actividades, de relación inicio-inicio, de work package, paquete de trabajo, te puedo hablar de paquete de planificación, te puedo hablar de cuenta de control, te puedo hablar de delegar tarea, te puedo hablar de homologación, te puedo hablar de adquisición de recursos, te puedo hablar de análisis de alternativas, te puedo hablar de taller facilitador, y una parafernalia de términos. Y si no estamos alineados, homogenizados, va a ser bien difícil. Va a ser como el efecto Torre de Babel, ¿no? Que querían llegar al reino de Dios, estaban construyendo la torre, ¿y qué pasó? Empezaron a hablar diferente idioma. Lo que ocurre, siempre, en los proyectos, más aún si son multidisciplinarios, ¿no? Hablo con politólogo, con economista, con ingenieros, con abogados, ¿no? Imagínense, con médicos, ¿no? Los famosos diostores. Ok, entonces, la dirección de proyectos te ayuda a homogenizar. Por eso hay un director y hay buenas prácticas de dirección. Segundo, hay mejor control sobre los terceros, porque hay seguimiento del proyecto de los terceros y cómo impacta a todo el proyecto. Tercero, se asigna de mejor manera los recursos porque le hago un seguimiento de los recursos. ¿Correcto? No gasto por gastar. Sé que a personal le delego la tarea por competencias, por disponibilidad, ¿no? El estatus del proyecto es visible. Si yo te pregunto ahorita, ¿tu proyecto cuánto gastó? ¿Y cuánto has dejado de gastar? ¿Y por qué dejaste de gastar? ¿Y estás retrasado? ¿Por qué consideras que estás retrasado? ¿Cuántos días está retrasado? ¿Y ese retraso cuánto significa en plata? Ya, si no me respondes, el sponsor lo que te va a hacer es esto. Te va a hacer eso, ¿ah? Pero con la dirección de proyectos puedes lograr eso, ¿no? Vas a tener lecciones aprendidas, va a haber mucha comunicación,
va a aumentar la productividad de tus recursos, va a haber un seguimiento más exhaustivo, va a haber relación con los proyectos que están relacionados a tus proyectos o actividades operativas a tus proyectos o áreas administrativas, ¿no? Por ahí en algún momento ocurrió en una universidad X, que en algún momento un grupo de profesores y mi persona dictaba clase, y yo estaba preocupado por el tema de pago a mis profesores, porque tiene que ver, y al final la persona que daba cara de esta universidad X, se dice milagro pero no el santo, decía, no, porque eso no es mi tema porque ya lo ve contabilidad. No, no es mi tema porque lo ve tesorería. No, ya. Eso no debe pasar. ¿Por qué? Porque tienes que ver la relación del proyecto y del impacto con las áreas. O sea, yo, director de proyecto, no puedo decir, no, ese ya es un tema de contabilidad. No, lo que tengo que hacer es, se encuentra en contabilidad, están haciendo todavía, van a hacer el desembolso, me dicen 2 días, la persona responsable es tal, y va a salir disponibilidad presupuestal en tesorería tal fecha. La persona es tal, la otra persona es tal. Pero tiene que enviar el bendito correo. ¿Y por qué no le envía? Le he dicho y me dice que tiene estas prioridades. Lo elevas, rápido, pero ya le doy un estatus claro. O sea, el que dirige el proyecto tiene que tener un estatus claro a ese nivel. No puedo decir, no, eso lo ve tesorería. No sé. No, eso, ahí pierden. Y a pesar que tesorería y contabilidad de repente no tienen que ver con el proyecto directamente, pero sí indirectamente. A eso me refería con gestión de interesados, ¿no? Porque al final, si a los profesores no le pagan, ya no van a ir a trabajar. ¿Me explico? Y al final te impacta el proyecto. Ok. Claridad en quién hace qué, roles y responsabilidades. Menor exposición a riesgos negativos, defines mejor las prioridades, etcétera, etcétera. O sea, tienes N beneficios que durante el curso se explicará. Siguiente, por favor. Bien. Dicho esto, señores, y ya para finalizar mi exposición y proceder a responder las preguntas, lo que te he indicado es, ¿qué es el PMI? Institución Internacional de Gestión de Proyectos, ¿qué es un proyecto? ¿Qué es trabajo operativo? La importancia de la dirección de proyectos y sus beneficios, ¿ya? Y las etapas de los proyectos. Y lo que veríamos en el curso, que es la etapa de inversión, propiamente, ¿ya? Y todos los beneficios que te da la dirección de proyectos. O sea, a una organización que sepa delegar sus recursos, que sepa organizarlos, que no malgaste la plata, que todo salga en el tiempo y en el costo, que haya una integración de toda la organización para el proyecto, que los proyectos sean alineados a la estrategia, que tenga una visibilidad clara de los proyectos y la dependencia con otros y de los recursos dependientes. Eso es beneficioso para la organización, porque la organización al final de cuentas, yo invertí en esto, me salió bien, pero también no sabía que tenía impacto en esto de acá y también me salió bien. Al final voy a satisfacer a mis clientes con esos proyectos, voy a generar rentabilidad gracias a los dos por haber encontrado la relación que hay entre ambos. Entonces, muchos beneficios te da la dirección de proyecto.